Buenas chicos, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de Estados Unidos y de la URSS, para que entendáis un poco el contexto geopolítico global actual. Os voy a hablar del primer presidente, desde los inicios del siglo XX, es decir, desde 1901 hasta 2023, más o menos, todos los presidentes de Estados Unidos. Empezamos por Estados Unidos, ¿vale? Tenemos a Theodore Roosevelt, ¿vale? Que es el número 26. Es decir, no voy a hablar sobre los 25 presidentes anteriores, ¿vale? Theodore Roosevelt es republicano, apoya el expansionismo de Estados Unidos en el Caribe, instiga una revuelta en Panamá y construye el Canal de Panamá. En 1903, Estados Unidos implanta la base de Guantánamo en Cuba. Interviene en la República Dominicana en 1904 y ocupa Cuba en 1906. Interviene en el arbitraje del conflicto entre Alemania y Francia sobre Marruecos y en el conflicto entre Rusia y Japón y se le da un premio Nobel de la Paz. Bueno, después tendríamos a Woodrow Wilson, que entre 1913 y 1921 es el número 28, ¿vale? Pertenece al Partido Demócrata, crea las Naciones Unidas, pero no le dejan hacerlas oficiales y no quiso intervenir en la Primera Guerra Mundial hasta que, algunos buques de la Alemania nazi, pues, obligaron a Estados Unidos a entrar un poco en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después tendríamos a Warren G. Harding, republicano, presidente número 29, entre 1921 y 1923. Bueno, es un periodo de paz y prosperidad y, al final, pues, le salpica un escándalo de corrupción y muere de un infarto en el 1923. Después iría Calvin Coolidge, ¿vale? Que también es republicano, entre 1923 y 1929, ¿vale? El presidente número 30, libertad de empresa. Antes de morir dice, me siento fuera de lugar en los tiempos que corren y estos son los felices años 20, ¿no? En 1929, que es cuando este hombre ya no está de presidente, es cuando empieza el crack, ¿no? Del 29. Después tendríamos a Herbert Hoover, también republicano, desde el 1929 hasta el 1933. Mantuvo el intervencionismo en Latinoamérica, y poco más. Es republicano y aislacionista, es decir, no quiere que Estados Unidos entre en ninguna guerra. Después vendría Franklin Roosevelt, demócrata, entre 1933 y 1945. Mismo periodo en el que está la Alemania nazi, ¿vale? Segunda Guerra Mundial, todo ello. Pues es el presidente número 32, él es el del New Deal, el que declara la guerra a Japón, Alemania e Italia, y el del proyecto Manhattan, que es el de crear la primera bomba atómica. Y después tendríamos al puto loco, para mí es un psicópata, el Harry S. Truman, entre 1945 y 1953, el presidente número 33, que es el que lanza los dos misiles nucleares, los dos únicos misiles nucleares lanzados en toda la historia contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki, con más de 400.000 muertos, y el que implanta la doctrina Truman. Después vendría Eisenhower, entre el 1953 y 1961, en el que intenta derrocar a Fidel Castro en Cuba, ¿vale? Después tendríamos a Kennedy ya, ¿no? ¿Vale? Que es demócrata, entre 1961 y 1963. Ya sabéis que fallece asesinado. Ejecutó la insurrección en Cuba y vive la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Después Lyndon B. Johnson, demócrata también, entre 1963 y 1969, el presidente número 36. No voy a decir más lo del número 36, número 37, porque estos ya van todos seguidos, ¿no? Hasta Biden. Entonces, estábamos por Lyndon B. Johnson, es cuando empieza la guerra de Vietnam. Él empieza la guerra de Vietnam y envía unas 10.000 tropas, ¿vale? Y después Richard Nixon, republicano, entre 1969 y 1974. La doctrina Nixon, que es ayuda militar para Arabia Saudí, para Irán. Este dato es importante.
y en su mandato termina la guerra de Vietnam, ¿no? Después vendría Ford. Esto la gente no lo sabe, pero Gerald R. Ford, republicano también, entre 1974 y 1977, es, de vicepresidente. A ver, adivinad a quién tiene Ford de vicepresidente. Sí, a Nelson Rockefeller. Y bueno, fue presidente cuando ya había terminado la guerra de Vietnam, ¿no? Después, Jimmy Carter, entre 1977 y 1981, demócrata, gana un premio Nobel de la Paz en el 2002, se lo dan, ¿vale? Tratado de paz de Camp David entre Egipto e Israel, porque esta es la guerra del Yom Kippur, ¿vale? Y diplomacia con China, ¿vale? Por eso le dan el premio Nobel de la Paz. Es decir, este demócrata pues no se mete mucho, por lo que parece, en guerras, ¿no? Después vendría Ronald Reagan, republicano. Bueno, pues entre 1981 y 1989 implanta unas guerrillas anticomunistas en África, en Asia y en Latinoamérica para combatir con la URSS, ¿no? Esto ya es plena Guerra Fría, ¿no? Después, H.W. Bush, entre 1989 y 1993, republicano también, envía 2.000 tropas más a Panamá y invade Irak, ¿vale? Es el que invade Irak. Después Clinton, demócrata, entre 1993 y 2001, es el mediador entre Israel y Palestina, lidera el ataque militar de la OTAN en Kosovo y en la guerra de Bosnia, y ataca a Al-Qaeda en mitad de ciertas polémicas sexuales que tuvo Clinton, ¿vale? Después de él tendríamos a W. Bush, entre 2001 y 2009, ya estamos por el número 43, esto ya es muy reciente. Es el que dice el eje del mal, Irak, Irán y Corea del Norte, cuando habíamos visto que en Richard Nixon, republicano, ayudaba a Irán entre el 69 y el 74. Viene Bush, también republicano, y dice que Irán es el eje del mal. Bueno, para que veáis las contradicciones que tiene Estados Unidos. En el 2001, ¿vale? Sí que es verdad que han pasado 30 años, pero bueno. Invade Afganistán, Bush. Invade Irak. Bueno, lo de Afganistán es por lo de Bin Laden, ya sabéis, toda esta época, entre 2001 y 2009, Bin Laden, todo eso. Invade Irak también. Y después ya nos vamos a los que todo el mundo conoce, que es Obama, demócrata, entre 2009 y 2017. El número 44 ya. Incrementa el número de tropas en Afganistán y reduce las de Irak hasta eliminar todas las tropas de Irak, ¿vale? Guerra en Libia con Gaddafi. Restablece órdenes diplomáticas en Cuba. Acuerdo con Irán sobre el tratado nuclear, de no proliferación nuclear, ¿vale? De momento Irán no tiene misiles nucleares. Por este acuerdo, sobre todo de Obama. Después ataques con drones contra Al-Qaeda, ¿vale? Y después ya Trump, entre el 2017 y 2021, republicano, presidente número 45, plan de paz entre Israel y Palestina, ¿vale? Contiene al norcoreano. El norcoreano no es peligroso en sí, pero bueno, lo contiene, ¿no? Por así decirlo. No inicia ninguna guerra y ataca con un dron al general iraní Soleimani en Bagdad, en Irak, ¿vale? Y ya pues Biden, demócrata, entre 2021 y 2023, su mandato terminará en 2024, el presidente número 46. Ya sabéis, guerra Ucrania-Rusia, Israel-Hamás, apoya a Israel, obviamente, y sanciones a Rusia y un apoyo económico-militar a Ucrania, ¿vale? Y bueno, ahora iríamos con la URSS, porque esto es todo Estados Unidos, ¿vale? La historia de pues todas las intervenciones, sobre todo esto es política exterior, no he querido meterme en la política interior de cada presidente, ¿no? Ahora iríamos ya a la URSS, ¿vale? Que la verdad es que es más fácil de resumir, menos mal, porque bueno, vamos con ello, ¿no? La URSS se crea en 1922, ¿vale? Quiero hablar un poco porque he dicho que iba a hablar desde el 1901, entonces, ¿qué hay antes de 1922 en esta zona del mundo, no? Nicolás II como último zar de Rusia, el último emperador, que es emperador entre 1894 y 1917.
Después tendríamos a Lenin entre 1917 y 1924 y ya pues ya da paso al terror de Stalin. Entre 1924 y 1923. 53, perdón, como que 23. Entre 1924 y 1953. La Gran Purga, bueno, una guerra polaco-soviética, la Segunda Guerra Mundial. Estoy haciendo así un resumen muy por encima. Hay que tener en cuenta que hay una guerra entre Japón y Rusia, que ya lo habíamos comentado antes, entre los presidentes de Estados Unidos, que, bueno, la pierde Rusia, ¿vale? Esta guerra se desarrolla entre los mares de Corea y de Japón entre el 1904 y el 1905. Rusia se involucra en la Primera Guerra Mundial. En el 1917 es la Revolución de Octubre que aupa a Lenin al poder, ¿vale? Y hay una guerra civil rusa, ¿vale? Entre 1918 y 1922, en el que hay 2 millones y medio de muertos y en la que Rusia ya se divide en 15 repúblicas y es cuando empieza la URSS, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho Stalin, ¿vale? El gran terror del comunismo. Su sucesor es Mikhail Gorbachev, entre 1953 y 1981, que bueno, le dan un premio Nobel de la Paz. Bueno, se lo han dado a Obama, se lo han dado a este. Ya sabéis cómo son los premios Nobel de la Paz, los premios Nobel de la Paz. Y bueno, este hombre murió hace poco, en el 2022. Putin fue a su funeral. Bueno, después ya vienen unos cuantos presidentes, pero no quería recalcarlo mucho, ya viene Putin, ¿no? Que lleva ya en el poder creo que 20 años aproximadamente. Y bueno, Putin, pues ya sabéis más o menos su política exterior, ¿no? La invasión de Ucrania, ¿vale? Todo esto. A ver, ¿qué país para mí, después de todo esto, ha sido el país más beligerante entre Estados Unidos o Rusia? Yo creo que hay un claro vencedor. Por desgracia es Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que la URSS, Rusia, todo esto, sobre todo la URSS, ¿vale? Mató a muchos millones de personas con el comunismo. Y sí que es verdad que Estados Unidos no es una hermanita de la caridad tampoco. Ha matado a muchísimas millones de personas con esa analogía de querer o de que Estados Unidos sea la policía del mundo, ¿no? Y se metan todos los putos conflictos para propagar la democracia, para esquilmar recursos a otros países, para poder vender el petróleo y el gas estadounidense más barato. Bueno, ya sabéis cómo actúa Estados Unidos. Y sí que es verdad que ha habido muchos presidentes demócratas muy beligerantes, pero también algunos republicanos, ¿vale? Beligerantes. Entonces, no sé, yo creo que los demócratas ganan un poco a los republicanos, pero sí es verdad que no tiene tanto que ver con republicanismo, es decir, republicanismo o los demócratas, no tiene nada que ver con derecha e izquierda, ¿no? Estados Unidos suele ser un país muy bélico, ya sabéis, la población tiene, bueno, solo un 30% de la población tiene armas y bueno, la verdad es que actualmente Estados Unidos y Rusia son países muy diferentes, muy diferentes. En Rusia hay mucha gente que vive en la pobreza. Ya sabéis que es un país súper extenso, que se le ha intentado invadir. Napoleón lo intentó, pero Napoleón fue bastante imbécil porque intentó invadir Rusia en pleno invierno y no tenía prácticamente comida. Se murieron todos los soldados de inanición y de frío. Prácticamente no tuvieron que hacer nada los rusos. Y bueno, eso, Rusia por su situación geográfica pues es muy complicada de invadir, ¿no? Estados Unidos también, realmente. Estados Unidos también, porque tiene los dos océanos y que tiene a México, no le va a invadir México y Canadá al norte, pues tiene una situación geográfica también privilegiada, tanto Estados Unidos como Rusia, ¿no? Es un poco para que vierais un poco el contexto geopolítico actual, ¿no? También os había comentado por Instagram las guerras que ha habido en Oriente Medio, ¿no? En Yemen, una barbaridad, 400.000 muertos en muy pocos años, 400.000 muertos, que estamos hablando de que ahora en la guerra actual de Israel contra Gaza hay 4.000, 5.000, ¿vale? Muertos, pero 400.000 en muy pocos años. Después los talibanes con Afganistán. Bueno,
una barbaridad. Yemen, Afganistán, Somalia también hay problemas. Siria, no sé, realmente Oriente Medio es un polvorín, pero igual que la zona del Sahel, de África, ¿no? De Mauritania, Sudán, toda esta zona, ¿no? Desde Mauritania hasta Sudán, ¿vale? Toda esta zona también es muy conflictiva, en la que Rusia, junto con Argelia e Irán, están ejerciendo mucha influencia, ¿no? China, la verdad es que esto lo tendría que ver mejor, pero la verdad es que la influencia que está teniendo China sobre África es más que nada económica. Es decir, China, la verdad es que me gusta mucho la política de China porque no es para nada beligerante. Todo lo contrario a lo que hace Rusia o Estados Unidos. China va poco a poco, sin que... muy despacito, pero va aumentando su PIB, aumentando su PIB, aumentando su PIB, aumentando su PIB, aumentando su ejército, aumentando su tecnología. Poco a poco, poco a poco. Y yo no soy de los que piensan que China va a invadir Taiwán en poco tiempo, no, no, no. La verdad es que yo creo que China le quedan muchas décadas para que se plantee siquiera invadir Taiwán. Me gusta mucho la metodología china, a pesar de que es una dictadura. ¿Quién quiere vivir en una dictadura? Pero la verdad es que me gusta bastante ese secretismo, por así decirlo, ¿no? Que no es como Estados Unidos dice, mira, aquí estoy yo, ¿no? ¿Quién la tiene más grande? Y Estados Unidos la saca a pasear, ¿no? China no le hace falta. Y cuidadito con India también, en el futuro. India la verdad es que tiene muchos problemas. Las castas, la enorme pobreza que tiene. Bueno, China lo va a tener más complicado, pero al ser una población tan grande, la verdad es que en las décadas entre 2050 y 2100, las tres primeras potencias, al menos para mí, van a ser Estados Unidos, China e India. Y bueno, esto es un repaso así muy breve sobre la geopolítica, ¿no? Para que la gente se sitúe un poco. Y bueno, si queréis hablar de cualquier tema, ya sabéis, por Instagram o por los comentarios de YouTube, me decís, habla de este tema. Yo me informo y hablo del tema que queráis. Así que nos emplazamos para más vídeos y nos vemos.